Acá estamos en Reflexiones para el Alma. Yo soy Sandra Moreno. WhatsApp 11 21 70 9953. O me mandás un mensaje al grupo de Facebook Entrenamiento Emocional Argentina y también al Instagram @entrenamiento emocional. El tema de hoy es mecanismos de defensa, la negación como mecanismo de defensa. Vamos a ver en el transcurso del programa que no solamente vamos a hablar de la negación así solita para cualquier individuo que nos pase o que les pase, sino que también vamos a hablar de padres negadores. Antes de contarte unas cositas que quiero decirte con relación a padres negadores, quería decirte que puse la promo, como hago siempre del programa, en las redes sociales. Una imagen muy choqueante quizás para algunos, que dice algo así como: las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Digamos que es ese alguien que enfrenta la realidad. ¿Por qué? Y bueno, no sé, no hay una explicación exacta, ¿no? Todas las familias tienen historias diferentes y hay alguien integrante de esa familia que detiene ese proceso, en este caso de la negación. Porque la negación es un tema que se da en todos los órdenes. Pero lo que más me sorprendió es la repercusión que tuvo esta frase que te digo, padres negadores. Y como en lo personal también atravesé esto, como es el caso de otros profesionales de la salud, me pareció muy interesante hablar de este tema. Pero vamos a ver primero la negación, en muchos aspectos, y que una persona negadora, por lo general, no lo es solamente en ese aspecto negador, justamente porque es un mecanismo de defensa aprendido que me saca de la realidad rápidamente. Hago como que me pasara a mí. Si te pasa a vos, seguramente vas a empezar a entenderlo. Como este tema muchas veces es fuerte, si sentís que algo de esto que voy a hablarte está en tu realidad y no querés escucharme más, claro que podés hacerlo, pero ¿sabés qué es lo que nunca vas a poder cambiar? Tu realidad. Porque tu negación la va a disfrazar a esa realidad, pero por un poco tiempo, porque después va a salir a la luz. Te dije que la negación es un mecanismo de defensa. Te explico cómo. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes en un intento del yo por mantener el equilibrio. O sea, el sujeto, así lo llamamos en psicología social, o sea, todos nosotros, a quien le toque este mecanismo de defensa de ser utilizado, es una negación que se arma de tal manera que armas una estrategia inconsciente. Esto no es me propongo hacerlo de esta forma, no, es inconsciente, en un intento del yo por mantener el equilibrio, para que mi realidad sea otra. Cuando una persona carece de aceptación acerca de algún problema, inhabilita parcialmente su propio poder para hacer los ajustes necesarios y que se genere un cambio favorable. Sin embargo, la aceptación de un problema, el reconocer que se están haciendo mal las cosas, requeriría un inmenso esfuerzo de ese sujeto. Tal vez implicaría incluso hasta dolor y sufrimiento. Es por eso que niega. El dejar ir ciertos placeres, personas, objetos o hasta situaciones que están siendo destructivas. En realidad el sujeto lo siente como destructivo, entonces no lo acepta. ¿Qué hace? Lo disfraza, lo niega, lo cambia, aunque la realidad sea otra. La negación pertenece al tánatos, o sea, las pulsiones de muerte en psicología, que tienden hacia la autodestrucción.
O sea que negar es autodestruirse. La afirmación, en cambio, corresponde al eros, esa tendencia humana a la unión y a la conservación de la vida. Eros es la pulsión de vida, Tánatos es la pulsión de muerte. Fíjate de que estamos hablando de la negación, ese mecanismo de defensa que pertenece al Tánatos, la pulsión de muerte, que tiende hacia la autodestrucción. O sea que a partir de ahora podemos decir que la negación, si niego algo, queda claro que me estoy autodestruyendo. Por más que quiera decir que no soy yo, que es el otro, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Pero en realidad es autodestructiva la negación. Sigmund Freud afirmaba que negar algo en el juicio quiere decir en el fondo, esto es algo que yo preferiría reprimir. O sea, no ver. La función del juicio, intelectualmente hablando, es afirmar o negar los contenidos ideológicos. Al negar algo, se evita ver y luego se afirma cambiada la realidad. En el juicio o en el discurso significa que la persona lo que preferiría en realidad es reprimir, es hacer que eso no suceda, que no sucede en su vida, no verlo, por lo que es una operación de carácter simbólico, porque le da un símbolo mentiroso a una realidad que muchas veces le explota en la cara, pero bueno, dice no es así. Negamos para no aceptar que existe la realidad, esa realidad que tenemos frente a nosotros. Estás pensando en un montón de situaciones, ¿verdad? Hay miles de situaciones en las que a veces, porque no nos bancamos la realidad, la negamos. No es así, es de otra manera. Es porque el otro hizo mal las cosas, no las hizo como yo quería que la hiciera. No era así. La realidad era diferente y vos no te la bancaste, no la pudimos asumir. En el seminario de Jacques Lacan del 54, él incluye el término denegation o negación. Freud lo escribe posteriormente como un mecanismo verbal por medio del cual lo reprimido se reconoce de forma negativa. O sea, reconocer se reconoce, pero ¿de qué manera? No es así, negando. Lo reconozco, pero en forma negativa. No es cierto, no es verdad, cuando en realidad la verdad te está explotando frente a los ojos. Se reconoce sin aceptarlo en un intento por suprimir lo que se reprime. O sea, borrar lo que no quiero ver, diciendo que es mentira, que no es como si en realidad veo que es. Definitivamente es negar la realidad que me explota ante mis ojos. En ese camino puedo decir cualquier cosa y hasta sentirlo, creer que el otro tiene la culpa, que no soy yo, que yo estoy en lo correcto y que el problema es de los demás. Todo eso puedo hacerlo. Y viste que siempre suelo decirte, si vas mal en algo, te doy una buena noticia, te digo yo, para poder revertirlo. Bueno, con respecto a la negación, te doy una mala noticia, ya que por más que niegues que la realidad es como la ves y no la querés aceptar, es tuya. Y a pesar que te explote frente a vos, lo seguís negando. Por más que lo pongas en otro, que pongas afuera la realidad o la responsabilidad, que seguramente es tuya, pero mejor negarla que asumirla. Bueno, la mala noticia es que aunque hagas todo eso, aunque se lo pongas al otro, digas que fue el otro el que hizo las cosas mal, que atendió mal, que te atendió mal, que dijo algo en contra tuyo, aunque era mentira, esa realidad es la que no vas a cambiar. O sea que la mala noticia es que aunque hagas todo eso, la realidad es tuya, no vas a cambiarla.
tu realidad va a seguir siendo la misma y probablemente, mientras pase el tiempo, por no asumirla y aceptarla, va a ser peor. Claro que es difícil aceptar algo que no querés, porque no podés, porque te enseñaron los mandatos familiares que no debía ser así en tu vida, o por lo que sea. Y te digo que tu realidad va a seguir siendo la misma, y con el tiempo de no aceptar va a ser peor, es porque lo que hagamos por negarla nunca va a ser suficiente para cambiarla. Y con el paso del tiempo, la negación va a potenciar la verdad aunque la niegues. Imagínate todo esto cuando en un rato hablemos de padres negadores, porque también los hay. O sea que la negación va a potenciar una verdad que no quieran ver, y aunque la estén negando, esa realidad se va a potenciar con el tiempo, porque podrán poner afuera y decir que fue el otro, que no había hecho lo correcto con su hijo, y capaz que no era tan así, y tenía que mirar un poco más adentro, cosa difícil, entonces mejor lo pongo en el de enfrente. Vamos a un ejemplo de negación y no toquemos el tema de los padres todavía. Cuando alguien pierde a un ser querido, es una situación dificilísima de aceptar. Entonces, supongamos que la persona niega aceptar esa realidad dolorosa, convenciéndose de que su ser querido está de viaje. En realidad, esto es algo que hemos pasado todos en nuestra vida. Pero no vamos a evitar nuestro dolor de esta manera. Lo vamos a potenciar en el tiempo, porque lamentablemente nuestro ser querido no va a estar. Entonces, quizás transitar el dolor es la manera de no sufrir tanto a futuro, porque si nos mentimos, como esa realidad no va a cambiar, a futuro vamos a sufrir más. Y ahí es donde la vuelta es muy complicada. Transitar el dolor, la angustia, llorar, no está mal, pero hay que hacerlo, no hay que reprimirlo, porque si lo niego, sufro el doble. Vamos a otro ejemplo de negación. Cuando a una persona su pareja le es infiel, y ante las pruebas, claras pruebas, se niega y se autoconvence que son solo amigas y que está todo bien. La negación representa el rechazo de una afirmación formulada. Se le atribuye a otra persona, pero cognitivamente puede ser un rechazo de la percepción de esa realidad que le impone el mundo exterior. Pero no la quiero ver. Por supuesto que se da en las dependencias tóxicas y la negación. Esto lo vimos en el programa que hicimos de adicciones, donde veíamos cómo se atravesaban esas situaciones de vida a través de dependencias con las drogas, con determinadas sustancias, sean cuales fueran, negando esa realidad. También se pueden observar en trastornos graves justamente de la personalidad. El empleo de esta negación es una defensa del yo, porque en conjunto con otras, como la racionalización, el sujeto, a pesar de que en ocasiones puede identificarlo lo reprimido, porque a veces lo ve, sigue defendiéndose negando que le pertenezca aquello que se le está diciendo que le pasa. Por ejemplo, estás volviendo a salir con Jorge. Te vieron en el café la otra tarde, mis amigas con él. Prometiste la semana pasada que ya no lo ibas a ver más. No, pero no, ¿cómo vas a creer que voy a romper la promesa que te hice otra vez? Seguramente me confundieron. Sabemos que no era así, pero la negación existe. Esa negación es una especie de cancelación para evitar el conflicto interno y con los demás, como en el caso que citamos anteriormente. En la dependencia de sustancias ocurre obviamente algo similar, porque la persona que tiene una adicción puede estar rechazando la realidad por los mismos motivos, evitando así un problema más con las personas que lo rodean.
Eso no quiere decir que vaya a ser mejor para esa persona, pero lo hace. Principalmente se da esto en edades tempranas de la dependencia. El mismo paciente cree que no es dependiente de la sustancia o de la persona, en el caso de parejas conflictivas, y que la puede dejar cuando desee. Se miente a sí mismo. Un típico argumento de las personas dependientes. Este mecanismo de defensa lleva implícito, obviamente, un círculo vicioso, que va de la culpa a la negación, y viceversa, de la negación a sentir culpa. Asumir que un hijo necesita terapia no es sencillo, claramente que no lo es. ¿Qué hacer cuando sabemos que nuestro hijo o nuestra hija necesita hacer terapia, ir al psicólogo o al psiquiatra, pero vamos a ponerle que ella se niega a hacerlo? O bien que a nosotros, como papás, nos cuesta admitir que lo necesita. ¿Qué tema que se abre con esta pregunta? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces puede darse que quien no quiera ir al psicólogo sea tu hijo o hija. Pero otras veces puede ser que quien conozca la realidad que un hijo debe ir, debo llevarlo al psicólogo o al psiquiatra, soy yo, como padre o como madre. Y quien no lo quiera aceptar, sea yo mismo como papá. Vamos al primer caso. Vos sabés que tu hijo necesita ir a un psicólogo y que él o ella no quiere ir. Vos podés insistir en que nuestro hijo vaya al psicólogo, pero no logramos tener éxito, no lográs convencerlo. ¿Qué podés hacer? ¿Forzarlo? ¿Tirar de la cuerda? ¿Repetirle constantemente la necesidad que existe, que tiene que ir? ¿Mostrarte indiferente? Tantas cosas. Qué difícil la tarea de ser papás, ¿no? Una hipoteca que no dejamos de pagar en nuestra vida. Toda la vida vamos a pagar un poquitito, una cuotita. Esa es la tarea de ser papás. A veces, especialmente en la adolescencia, hay que evaluar el factor rebeldía y el valor de la privacidad de ese adolescente. Si el adolescente no confía en que su palabra vaya a estar resguardada por ese profesional. Existen familias en las cuales el hacer terapia está mal visto, es mala palabra. Y el chico entonces termina siendo algo que nosotros los psicólogos llamamos el portavoz familiar. Y te cuento que el portavoz sería cuando hay una familia que verdaderamente necesita terapia, la familia. El portavoz familiar puede ser ese niño que debería ir al psicólogo y no va, o que debería ir y no lo llevo. O a veces hay padres con problemas de aprendizaje de los niños y no lo quieren aceptar, u otro tipo de problemas en discapacidades. Y ese niño, muchas veces, es ese portavoz familiar. Portavocea una realidad interna de la familia, que obviamente los papás no la van a sacar a la luz. La saca el niño, mostrando que sí es necesario que se vaya a hacer una consulta. Pero a veces es adolescente y a veces es niño, y quien no lo llevo soy yo como papá. O también sucede que uno de los integrantes de la pareja, como papás, no quiere ver, padre o madre negador. Y aunque no lo diga de manera explícita, termina fortaleciendo esa resistencia del hijo a no querer ir. Otras veces el hijo no quiere llevar el problema a casa para no ocasionarle un gasto a sus papás, y te cuento que ese gasto no es así, no es tal, es una inversión a la futura salud de tu hijo, futura y presente. Hay chicos a quienes les cuesta confiar y admitir que lo que sus papás le proponen es algo positivo y bueno para ellos. Y seguramente por eso necesitan terapia, y en estos casos quizás conviene que existan un tiempo, aunque sea desgano, no importa,
para ver si esta vez empiezan a descubrir que lo que sus padres le ofrecieron, de ir a hacer terapia, es beneficioso para ellos. Pero a esta altura hay algo que me parece fundamental decir. Si tu hijo debe ir a hacer terapia y sos vos quien no está convencido, por favor empezá a ver adentro tuyo qué te pasa, que no podés aceptar que verdaderamente ese es el camino, ya que muchas veces somos los padres los que alimentamos esa resistencia del niño, o del adolescente, o del joven. Resisten a ir al psicólogo o a hacer una terapia para buscar un camino de salida a este laberinto. Pero si es el papá o la mamá quien está negando esa realidad, está alimentando la resistencia de su hijo. Si bien no hay una respuesta única, lo que se busca antes o en el transcurso de un tratamiento es generar el deseo de cambio en el niño, adolescente o joven. Desde la angustia, sí, claro, porque son el sufrimiento y el malestar los que motorizan una terapia, que en los más chicos se desarrolla a partir del juego, la palabra, la motricidad y el dibujo. El chico tiene que desear de sufrir. Deja de desear sufrir. La angustia es el motor de ese tratamiento. Gracias a que está angustiado, encuentra una necesidad de ir a esa consulta. Si el chico no sufre, es muy difícil que aparezca un cambio, porque no le va a encontrar un sentido. Ahora bien, vamos al caso número 2, que es el más complicado, ese que te dije al principio que generó tantas preguntas y movilización en las redes. Cuando los padres son negadores de su propia realidad y complican a los hijos, seguramente, por supuesto, sin verlo conscientemente. Hace un rato te conté qué hacer cuando sabemos que nuestro hijo o hija necesita hacer terapia, ir al psicólogo o al psiquiatra, pero se niega a hacerlo, y te dije, o bien nos cuesta como papás admitir lo que lo necesita. Y te dije, qué tema que se abre con esta pregunta. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces puede darse que quien no quiere ir al psicólogo sea mi hijo o mi hija. Pero otras veces puede ser que quien conozca esa realidad sean los padres, y justamente sean los padres los que no acepten esta realidad que deben llevar al hijo a hacerse ver. Y ahí debo marcarte primero qué pasa a menudo de lo que vos crees y sabés dónde se ve realmente. Porque lo estás viendo cuando hay padres que no se permitirían admitirlo, pero en verdad son muy rígidos. Hasta consigo mismos lo son. Es muy sencillo negar, poner afuera lo que pasa adentro de la familia. Y te cuento que a pesar que lo veamos diferentes profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psiquiatras o hasta a veces los mismos pediatras lo ven, no alcanza. No alcanza para que puedan aceptar esos papás la realidad. Duro seguramente, pero real. Es necesario primero que quienes vayan a esa terapia sean los padres. Y sí, pueden patear para adelante, para el costado, decir que la culpa es de otro, que no están viendo lo que ellos ven, pero si son varias las personas que te lo están indicando, empezá a mirar para adentro, para entender qué pasa que esos papás no pueden aceptar esta realidad, que la niegan, que disfrazan de cualquier mentira, que como te dije al comienzo, estiran en el tiempo algo que es real. Y eso no es bueno, porque es prolongar una realidad que sí o sí van a tener que enfrentar. Ya sé que es duro, pero justamente por eso te dije que te daba una mala noticia, porque negar la realidad es solamente prolongarla en el tiempo.
Como ya te dije antes, si sentís que algo de todo esto, de toda esta realidad, te toca y no querés escucharme más, claro que podés hacerlo, cambiás la radio y ya está. Pero, como también te dije, hay algo que nunca vas a poder cambiar, y es tu realidad. Esa realidad que negás, que pones afuera, diciendo que los demás profesionales, docentes, escuela, familia, acompañantes terapéuticos, amigos, no son lo que vos o lo que tu hijo necesitan. Pero seguramente hay una única verdad, que debes hacer terapia primero vos, entender qué pasa que no lo podés asumir, y seguramente luego vas a poder ver con claridad que si tu hija o hijo lo necesita, claramente lo vas a llevar. Lo vas a llevar más allá de algún profesional que hoy lo esté atendiendo. Los padres muchas veces ven una realidad fragmentada, por eso niegan una parte. Muchos de ustedes, que quizás no estén directamente relacionados con algo así, se estarán preguntando, ¿esto puede ser así? ¿Así de negado? ¿Puede un padre no ver la realidad de su hijo? Te cuento que sí, y mucho más a menudo de lo que imaginás. ¿Sabés qué pasa? Hay muchas situaciones que rondan esto. Lo primero son los mandatos familiares, que como vimos en el programa de mandatos, 1000 veces nos han complicado la vida, porque nos dijeron cómo debíamos ser, o cómo iba a ser nuestra realidad. Pero esa realidad no era así. ¿Sabes por qué? Porque justamente nuestros padres nunca pueden habernos vaticinado la realidad de nuestras vidas. Claramente porque no son los sabios indiscutidos de la realidad. Los mandatos familiares nos atan, nos obligan a hacer de una forma que si no nos corremos, nos daña. Empezar a recordar cuántos mandatos influyeron o influyen en tu vida. Está bueno recordar que los mandatos familiares son disposiciones que se transmiten de manera muchas veces implícita, de generación en generación. Y nos marcan muchas veces el destino, el rol a ocupar en la familia. Hay otra forma que también es más sutil de transmitir mandatos, que no tiene que ver con frases dichas o oídas, sino con ver dinámicas, situaciones familiares que se naturalizan y se van incorporando en el inconsciente familiar, con un valor de verdad. Por ejemplo, si todas las mujeres de la familia son solteras, el mandato familiar incorporado por una mujer joven de esa familia podría ser: las mujeres no se casan. Casarse está mal. O si, ponele, tu madre fue directora de colegio y los crió con el mandato: todos somos perfectos y aplicados en el estudio. Eso se traduce en un padre que seguramente inducirá una perfección inexistente a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque si la abuela fue la directora, justamente ya fue, no lo es más. Y ella es quien fue directora, no vos que sos el papá de tu hija. Y mucho menos esa exigencia debes trasladarla a tus hijos. ¿Sabés qué te diría tu hijo o tu hija muchas veces si pudiera? Papá, fue tu mamá la directora, mi abuela. Basta con la perfección del mandato. Ya fue, papá. ¿Te das cuenta cómo sin quererlo conscientemente podemos estar haciéndole daño a nuestros hijos? Y por más que niegues esa realidad que te explota en tu cara día a día y la pongas afuera en los demás, en las cosas que no son como vos querías que fueran, que tu hijo estudie aplicadamente o que los profesionales que lo atendieron no lo hicieron de la manera correcta, y deberás mirar un poco adentro, no tanto afuera, porque la negación de la realidad es nada más ni nada menos que tu responsabilidad. No sé si lo podrás imaginar, pero desde el acompañamiento terapéutico y la psicología social
se ven muchas de estas realidades. ¿Sabes? Los padres que no quieren, no pueden, no saben aceptar la problemática muchas veces de sus hijos y ponen cualquier excusa, y claramente no es definitivamente como el planeta entero sí lo ve, pero ellos no pueden, lo niegan. A nosotros, acompañantes terapéuticos, nos hablan muchas veces familiares también, no solo padres directos. Y sabes, hay padres que pueden y otros no aceptar, por ejemplo, la discapacidad de su hijo, y lo padecen poniendo afuera lo que en verdad está adentro, diciendo que los demás no hacen lo que ellos creen que deben hacer. Siempre el problema está en los demás. Sabes que me acordaba cuando escribí este programa, el día que hicimos el programa de Cómo me presento, me ven, que estuvo una asesora de imagen. Y en el programa, cuando lo estábamos haciendo, justamente era el día del síndrome de Down, y ella contó, me mostró un montón de fotos, que tiene una nena con síndrome de Down. Y me contó desde el minuto 1 que la nena nació, cómo ella no tuvo problemas, quizás, bueno, porque tendrá una situación personal de fortaleza que se lo permite, aceptar a la nena, ponerse tan predispuesta a ayudarla, que hoy es una nena de 13 años, tan linda, tan llamativa, con sus anteojos de colores que la mamá le compra, su ropa tan canchera, que ella me decía, justamente le hago eso para que quien la vea no se detenga en su discapacidad, se detenga en lo lindo que la ve, en lo lindo que ve sus lentes, en lo lindo que ve su ropa. Y me llenó de ternura, realmente. Claramente no te culpo. Un niño con dificultades de aprendizaje o de desarrollo es sin duda una herida que está bien adentro tuyo, que te lleva a preguntarte muchas veces qué hiciste mal, qué fue lo que pasó, o si quizás es por una cosa o por otra. Las madres y padres negadores de las dificultades de sus hijos crean hijos inseguros, dependientes, temerosos, impulsivos y manipuladores. No le eches la culpa a la maestra, al colegio, al desempleo, a los compañeros, a los acompañantes terapéuticos, a los psicólogos. Debes aceptar que tu hijo presenta dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, y que no por ello tiene que ser un fracasado. Esta frase te la voy a dejar para que lo pienses. Ocultar la verdad, disfrazándola con la negación, tiene fecha de vencimiento. No lo vas a poder hacer toda la vida. Enfrentar la realidad, dejando de lado los mandatos, te hace grande, te cambia la vida. Que viva la vida, señores. Viva la vida, que